la conferencia que va a realizar el ingeniero historiador Leonardo Castanino, y hacer unas breves reflexiones. Hace unos días se realizó un acto conjuntamente con la Comisión de Cultura de la Casa y Motor Universitaria, junto con la Asociación Sanmartiniana. El instituto lo realizó por el bicentenario del cruce de los Andes. Acá hay por lo menos una breve reflexión que alguno de ustedes después puede llevar en forma gratuita, que hay parte de la comisión directiva. Es importante por lo menos este pequeño esfuerzo que ha realizado la Asociación Sanmartiniana. Asimismo, ese mismo día, el coronel Angelo obsequió para la biblioteca un libro que va a integrar la biblioteca, Por la Patria, que tiene grabados, ¿no? Bastante lindo. Bueno, sí, me tomé el trabajo de confeccionar un sello a los efectos de que permanezca. No lo voy a estar ahí para que no se lo lleven, pero toma, si alguno lo quiere ver. Para poner en el día 10 de junio, de anticipo, se va a dar una charla Malvinas, combatimos con honor, a cargo del veterano de guerra Esteban Juan Tríez. Y para completar un poco la... Perdón, doctor, ¿quién la da? No, Tríez. Tríez. El hijo de la señora. Ah, Tríez. No lo conoces. ¿Tiene acento la E o la E? ¿Oh? ¿Tiene acento la I o la E? Tríez. Tríez. Como Tríez. No, Tríez. Sí. Apareció en la película que vimos, profesor. Sí, pero yo lo conozco, ya sé quién es. Y en junio... No tendría el apellido. Es la mamá del veterano. Sí. Entonces, en junio tenemos Por eso le Malvinas. decimos si lo conoce. Malvinas, combatimos con honor, y en julio va a ser una charla sobre Belgrano y Güemes, y en acto, ese día también vamos a recordar los 70 años del instituto, y en agosto vamos a hacer un acto público a través de un concierto de piano, que después le vamos a... Concierto de piano. Y en algún tiempo esto quería hacerlo a los efectos de venir a la historia y bajar un poquito la realidad. No vamos a hablar del 2x1 porque ningún periodista ni nadie sabe el dictamen exactamente para poder yo como profesional analizarlo. Escuché a Fernández Mejía esta mañana. La verdad que los políticos se ponen a hablar vergonzosamente, no tienen idea de derecho. No es que yo tenga idea de derecho. Dice que en un tiempo pasaron una apelación a la Corte, y la Corte, al no contestarlo, queda firme. Digo, pasó, no pasó, lo rechazó. Digo, se pone a hablar de derecho, ¿no? Pero fundamentalmente porque es por el odio potenciado. ¿A quién se le iba a dar ese derecho? Pero hay gente que merece por lo menos hablar. Claro, si la ley lo dice. Por lo menos yo tengo que tener un análisis. Tengo una carta que por lo menos tengo una reflexión. Acá una señora dice, como mujer quiero vivir realmente libre. Escribe, el 3 de junio del 2015 se desbordó el país por tanto enojo, tanta angustia, desesperación acumulada. Salieron a la calle millones de hombres y mujeres en un evento masivo que dio a hablar en todo el mundo, ni una menos, gritaron, como quien no soporta otro hecho aberrante, más ni una menos. Exclamaron cada vez más fuerte, con miradas aturdidas por el vacío que generan tantas mujeres ausentes. 2 años han pasado y las cosas no han cambiado mucho. Antes eran femicidios, ahora son secuestros. El monstruo cambió de disfraz, pero sigue entre nosotros. Estar vivas no es suficiente. Cada mañana me levanto con una nueva noticia desgarradora. No pueden encontrar a otra mujer. Hallaron un cuerpo sin vida, luego silencio y volver a la rutina.
dominada por la impotencia, pero me siento rotundamente a creer que así se puede vivir, que no salir de mi casa determinadas horas es lo correcto, que caminar sola nunca es una opción, que cierta ropa es mejor no usarla porque puede provocar. Entonces dejo de vivir como una mujer libre y lo hago como una condenada por la inseguridad. Estar vivas nunca va a ser suficiente si no tenemos la posibilidad real de vivir. Como ciudadana exijo los derechos de hombres y mujeres, pero que hoy en particular pido por la libertad de la mujer. Si algo aprendí es que tarde o temprano todo llega. No perdamos la esperanza de seguir buscando una vida digna y de ser vivida. Es excelente esto, pero es una carta. ¿Cómo se canaliza el derecho y las pretensiones que tenemos cada uno? Cuando nosotros hace 70 años y hace 15 o 20 hicimos una institución con personalidad jurídica, es que para que esa persona jurídica no sea una manifestación en la calle y después se vayan a dormir. Porque ella misma lo dice, sigo con la esperanza, sigo buscando, escucho el silencio, una marcha y me voy a casa. Y así no cambiamos nada. Esa es la reflexión que yo quería hacer. Esto que parece insignificante, que le doy a cada uno con todos los inconvenientes que vayan a certificar, porque existe un problema que la institución puede tener un político muy importante que lave dinero, una cosa vergonzosa, donde la municipalidad, a través de personas jurídicas, se molesta a los integrantes de acá y le hace perder 2 o 3 días de trabajo porque no tiene la forma. Eso por ahí, algunos de ustedes no lo saben. Esto es mantener la personalidad jurídica de esta institución hace 15, 20 años. Tiene una complejidad. Y algunos dicen que no me canse. Bueno, yo intenté que muchos de acá se hagan cargo de la persona jurídica del balance, pero nadie. Quizá algunos tengan intención de asumir acá y continuar con esto, pero sin la personalidad jurídica, sin el tema impositivo y sin el balance que se hace 15 años. Entonces nosotros como institución podemos reclamar, porque tenemos un organismo, estamos reconocidos, pero esta mujer, muy bien como dice, hace manifestación y después se van a la casa. Y por eso continúa esto. Si no hubiera instituciones como Rosa ya no existiría. No existiría porque hubiesen quemado los papeles, no hubiesen presionado la asociación cooperadora y el instituto para poder mantener esto. Digamos, estos son años que realmente hay un montón de gente, y mucho de lo que está, que no murieron, que hicieron posible que Rosas se manifestara. Y que a su vez, con estos actos que hacemos, que a nosotros nos cuesta hacer esto no lo hice yo, no, lo hizo la asociación de Pinapoye, y que queda una constancia de las palabras de San Martín, que es un reflejo de lo que queremos mínimamente. Y después convocar gente, convocarla como el ingeniero que se presta gratuitamente a dar una charla. Nosotros como abogados todos los cursos los tenemos que pagar en el colegio. No hay cursos gratuitos en el colegio. Entonces tenemos que pagar para perfeccionar. Ahora yo pregunto, yo sé a qué vengo acá. ¿Y el instituto cuál es el lema? Viene a enseñar y a aprender. Y a aprender y a enseñar. Yo vengo a aprender y por ahí puedo enseñar algo. Y el ingeniero Castañeda viene a enseñar y por ahí aprender algo. Es así. Y por eso estamos reunidos, para poder aprender algo. Y quizá ustedes nos puedan enseñar a nosotros. Pues es una reflexión que el país no cambia si la institución no lo cambia. El esfuerzo individual no sirve para nada si no nos juntamos institucionalmente para poder lograr algo. Y coordinamos que una vez por mes no faltemos a esto, que es lo mínimo, ¿no? Hoy han faltado algunos con aviso y otros sin aviso. Bueno, seguimos hasta que la campana deje de sonar y el vástago se canse y entonces no suene más y la historia va a pasar. Pero bueno, en junio tenemos la posibilidad de escuchar a alguien que estuvo viviendo en Malvinas, tiene la historia viva. Yo le he dicho a algunos, dice, no, que si traes a Rico voy. ¿Cómo a Rico? Traigo a alguien que puede contar que estuvo ahí, sintió el miedo, sintió él va a contar todo. Y es algo que a mí me alegra, pues yo voy a ver a alguien que aprecio y que lo he conversado con él. Y que no es fácil que cualquiera que ha vivido la historia. Nosotros vamos a repetir historias que no vivimos. Ahora, en junio va a venir alguien, va a contar la historia de su punto de vista, que estuvo ahí, que sintió el ruido de las balas, que vio los uniformes ingleses,
que vio cómo morían los soldados, donde hay tumbas que están vacías porque fue desintegrado la persona. Simplemente tiene el nombre o 2 o 3 huesitos. Y los tipos, escuchar que digan mucho, que otra vez volverían, bueno, a uno se le llega la sangre, entonces justifica por qué está acá. Entonces traemos, por favor, para que recordar, el 10 de junio traemos a alguien viviente de la historia, no que la leyó y se la contaron, si estuvieron acá. Y hoy vamos a escuchar, más allá de esta breve reflexión, y creo que es necesario que el país cambie, porque las protestas aisladas no sirven para nada, si no nos juntamos para poder hacer un trabajo en común. Lo dejo entonces, de alguna manera, el ingeniero Castagnino va a hablar sobre el Gaspar Rodríguez de Francia, el general José Gervasio Artigas y don Juan Manuel de Rosas, la línea federal. Hacemos una mención del día de hoy. ¿Cómo no? Sí. Bueno, muy rápidamente, conocido por todos, hoy 13 de mayo, se está haciendo en Fátima, Portugal, los actos, el homenaje a la aparición de la Virgen de hace un siglo, a 3 chicos muy humildes, 2 hermanos que eran Francisco y Jacinta Martos, que murieron siendo chicos, ya lo había anticipado la Virgen, y hoy van a ser canonizados. La prima de ellos, que era mayor, Lucía dos Santos, vivió muchísimos años como monja y conocía las profecías que le iba transmitiendo a todos los papas. Un hecho que también se recordó es que el 13 de mayo de 1981 el Papa Juan Pablo II, Papa polaco, fue objeto de un atentado, estuvo en un estado gravísimo, parece que fue casi un milagro que no haya muerto, y él lo adjudicó a un milagro de la Virgen de Fátima. Bueno, simplemente recordar esa fecha porque hoy en muchos lugares se están haciendo misas, se están haciendo actos religiosos por este acontecimiento. Bueno, nada más. ¿Puedo decir una cosa? Estos días fue 100 años de la gruta de Lourdes. El día 8 o 12. ¿Sí? ¿De Lourdes? No sé qué día. El Lourdes es el día 11 de febrero. Pero fue 100 años de que está hecha la gruta. Ah, la que está hecha en el partido llamado 3 de el febrero. Bueno, siéntate, ¿no? Que hubo actos, hay actos también. Bueno, Como fue mal tiempo, cambió. quiero empezar adelante. Bueno, le agradezco a De Santi por la presentación y la invitación y la presencia de ustedes. Yo iba a hablar como dijo acá el doctor, iba a hablar de Gaspar Rodríguez de Francia, José Artigas y Juan Manuel de Rosas, como hitos, digamos, de una línea federal que se vino dando desde el principio de la Revolución de Mayo hasta terminar con la Guerra Paraguay, que prácticamente el federalismo o las autonomías quedaron prácticamente disueltas, o por lo menos morigeradas, digamos. Cuando se produce la Revolución de Mayo en Buenos Aires, hubo algunas regiones que no se adhirieron a la revolución. Una de ellas fue Paraguay y la otra fue la Banda Oriental. En Paraguay había varios grupos, cuando producida la revolución, varias opiniones de grupos de gente. Uno eran los españolistas, que generalmente eran nativos de España y partidarios de mantenerse fieles a España. Después había otro grupo de criollos, digamos, que estaban conformes con el gobernador paraguayo, que era un español que se llamaba Bernardo Velasco, y había un pequeño grupo que eran porteñistas, que eran comerciantes que estaban tenían relaciones comerciales con Buenos Aires y eran partidarios de adherirse a la Junta de Mayo. Pero en Paraguay en sí no se adhirió, siguió fiel, digamos, Paraguay a las autoridades españolas. Entonces la Junta de Buenos Aires envía 2 o 3 misiones, una era Arias, el otro era Espíndola, un coronel,
paraguayo, para convencer a los paraguayos que se adhieran a la revolución. Este Espíndola era un coronel que había tenido varias, parece que era bastante prepotente, se había llevado mal con Paraguay, incluso con Velasco había tenido enfrentamientos, y estaba en Buenos Aires. Entonces lo nombran para que hagan una misión de convencer a los paraguayos. Y cuando llega a Paraguay, declara que él iba a sacar a Velasco y que la independencia, y bueno, tuvo que salir prácticamente escapado de noche porque lo iban a meter preso. O sea que las misiones que mandó la Junta fracasaron. Ahora, mientras mandaban esta Junta, preparaban un ejército que llamaron ejército auxiliar, al mando de Belgrano, que iba a ir a adherir a Paraguay a la revolución. Paraguay, yo creo que Belgrano, yo creo que un poco inocentemente él pensó que al llegar a Paraguay lo iban a recibir con los brazos abiertos como un libertador, y no fue así, porque a pesar de ir, ahí se dio una paradoja. Belgrano iba con el pabellón español y a nombre de Fernando VII, y los paraguayos también tenían el pabellón español y adherían a Fernando VII. Cuando Belgrano pisa tierra paraguaya, los paraguayos se sienten invadidos, entonces toda la población le hace un vacío, se retiran, llevan todas las cosas que podían alzar, digamos, bagaje, y le empiezan a hacer un vacío territorial. Belgrano avanza bastante fácilmente, se interna, digamos, en territorio paraguayo, hasta que en Paraguay se enfrentan, primero en Paraguarí y después en Tacuarí, y es vencido. Es vencido y Belgrano se tiene que retirar, seguido por los paraguayos, que en realidad medio lo iba como vigilando, pero lo dejaron salir, digamos. El jefe era Cabañas, que incluso después ahí le reprocharon: ¿cómo lo dejaste? Deberías haberle incautado todas las armas, hacerle hacer una rendición incondicional, etc. En Paraguarí, que fue la primera batalla, hubo un hecho que marcó un poco después del camino de Paraguay, porque en la batalla, al principio de la batalla, los españoles, el batallón español que iba al mando de Velasco se desbanda. Entonces Velasco se va hasta Asunción, se escapa, digamos, hasta Asunción, y da el parte de batalla, pero da el parte de la derrota. Pero en el interín, los criollos reaccionan y ganan la batalla. Entonces, eso produjo dos cosas. Por un lado, se desacreditó Velasco, que se había unido, digamos, al primer enfrentamiento. Y en segundo lugar, los paraguayos se dieron cuenta que ellos eran artífices de su propio, podían ser artífices de su propio destino, de tener su propia, porque eran los que habían vencido en la batalla. Entonces, a raíz de eso, al poco tiempo, le exige, la milicia le exige a Velasco que gobierne con una junta integrada por el propio Velasco y los paraguayos. Al poco tiempo lo sacan a Velasco porque descubren unas cartas que tenía comunicación con los brasileños y lo sacan. Entonces quedan tres en la junta esa de gobierno. Y en esa junta de gobierno eran los tres paraguayos, uno de ellos era Gaspar Rodríguez de Francia. Gaspar Rodríguez de Francia era nativo paraguayo, había estudiado leyes en el Colegio Montserrat de Córdoba y era una persona muy instruida, firme, de carácter firme, desconfiado. Entonces fue, digamos, copando la junta, terminó siendo el hombre fuerte de Paraguay. Con el tiempo lo nombraron dictador perpetuo. Ahora, en junio de 1811, Gaspar Rodríguez de Francia le manda una nota a Buenos Aires a la Junta de Buenos Aires proponiéndole hacer una confederación en que ninguna de las dos partes
ninguna provincia tuviera preponderancia sobre la demás. Y la nota es clara y es firme también porque le pide, por ejemplo, que le saquen los impuestos de la sisa, la yerba y el tanco de tabaco, porque ellos necesitaban esos recursos para defender la frontera contra los brasileños. Incluso los brasileños le mandaban a los indios que pescan a Paraguay, además les pide la autonomía paraguaya, etc. La Junta de Buenos Aires no contesta la nota, no la rechaza ni la acepta, pero empieza a hacerle un boicot y una agresión, digamos, contra Paraguay, le entorpece la navegación del río, le decomisa mercadería, le aumenta los impuestos, incluso le toma una flotilla comercial que estaba en Corrientes, se la toma, tienen que venir los paraguayos a rescatarlo. Entonces se empieza, digamos, a abrir una brecha, digamos, a separarse entre Paraguay, una especie de enfrentamiento entre Paraguay y la Junta de Buenos Aires. Eso produce una política de aislamiento de Paraguay, que ya estaba al mando de Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces Gaspar Rodríguez de Francia cierra la frontera, se hace un país autónomo, empieza a comerciar con trueque con los demás, no interviene en las guerras civiles argentinas ni en las de la independencia, divide el territorio paraguayo, gran parte del territorio paraguayo en pequeñas chacras que la distribuye entre los pequeños productores, obligándolos a trabajar la tierra, mantiene algunas instancias de la patria, que le llamaba él, que eran grandes territorios donde se producían cereales, ganado, implementos agrícolas que le daba para ayudar a los pequeños productores. Quiere decir que con el tiempo Paraguay llegó a ser un país autónomo. Promocionaron bastante las escuelas, los colegios, por ejemplo, hubo 460 escuelas en la época de los López. No había analfabetismo, tenían su propia industria, fabricaban armas, barcos, fue un país autónomo. Fue el primer país que tuvo ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Durante la época de Gaspar Rodríguez de Francia, ¿qué relación tuvo con Rosas? No tuvieron un trato continuo, digamos, pero Rosas mandó a un enviado que se llamaba Rosena y que tuvo una reunión privada con Francia, y por lo que pasó después se deduce que hicieron como un pacto de no agresión. Ni Paraguay iba a pedir la separación, ni la Confederación lo iba a incorporar por la fuerza. Eso se mantuvo así hasta que murió Francia en 1840. Ahora, cuando muere Francia, lo sucede Carlos López, que era un abogado un poco más aperturista, y en 1842 pide independencia y manda un emisario a Rosas para que se la apruebe, digamos, ¿no? Brasil, por supuesto, enseguida la aceptó, le reconoció la independencia, porque claro, era una provincia del Río de la Plata que se estaba separando, entonces enseguida aceptó. Pero Rosas recibió muy bien al enviado, estuvo acá más de un mes, y en definitiva le contestó con dos notas, una nota oficial y una nota confidencial. En la nota oficial decía que él ni aprobaba ni desaprobaba la separación de Paraguay, pero que siendo una provincia del Río de la Plata necesitaban aprobar la separación, necesitaban aprobarla todas las provincias, que él no tenía el mandato de hacer. Entonces, que estando en guerra, pues estaban en conflictos con la Confederación Peruano-Boliviana, con los franceses, etc., que cuando se pacifique un poco, se iban a organizar y se iban a reunir y iban a decidir sobre el destino de Paraguay. Y en una carta confidencial le dice: no les conviene separarse, porque se les va a llenar de extranjeros y de logias,
pasa a nosotros que ahora no sabemos qué hacer, y además nos vamos a debilitar los dos, dice, y nos van a invadir los brasileños y nos van a... que fue lo que realmente lo que pasó tiempo después, primero en Caseros y después en la guerra de Paraguay. Eso, digamos, es por eso yo digo que Francia, que además era admirador de Franklin y de la organización norteamericana, fue el primero que plantó una semilla de hacer una confederación a la Junta de Buenos Aires. Lamentablemente no lo aceptó y quedó sin hacerse. El otro fue el otro tema fue el de la banda oriental. La banda oriental no se adhiere, se mantiene leal a las autoridades españolas. Entonces Artigas, que en ese momento era oficial de Blandén, que es oficial de español, se va, digamos, deja el cargo y viene a Buenos Aires con 2 o 3 acompañantes y le ofrece a la Junta de Buenos Aires llevar las banderas de la revolución hasta Montevideo. Buenos Aires lo acepta, le da unos muy pocos pesos, prácticamente nada, y entonces Artigas, mientras vuelve, en el regreso, haciendo contactos en Entre Ríos, se demora unos días. Entonces en el interín, en la banda oriental, se produce lo que se conoció como el grito de Asensio. Un capataz de una estancia y alguien de la milicia convocó a la gente y entonces se juntó toda la paisanada, inclusive indígena y gente de campo, algunos productores agropecuarios y muchos incluso la peonada. Se juntó al lado del arroyo Asensio, por eso se conoce como grito de Asensio, y se declararon en rebelión contra las autoridades de Montevideo y el comercio monopolista español. Bueno, después llega Artigas y es el líder natural, digamos, y avanza sobre Montevideo. Después ahí hay un arreglo entre la Junta de Buenos Aires con Delío, porque Buenos Aires ahí empieza a ver que Artigas tenía demasiado apoyo en Uruguay, empezó a sentir celo. Hace un arreglo con Delío, le deja toda la jurisdicción de Montevideo, de la banda oriental a Delío. Artigas se tiene que retirar a Entre Ríos, hace lo que se llama la redota, que se fue con toda la gente. Bueno, después vuelve, hay distintas alternativas, vuelve Artigas a la banda oriental. Y en 1813 Buenos Aires convoca al Congreso Constituyente, que se conoce como Asamblea de 1813. En esa asamblea lo invitan también a participar a Paraguay. Paraguay no participa, dice que no hay tiempo porque tiene que en las distintas localidades que nombren sus representantes. Bueno, a la larga el asunto no se presenta. Artigas sí se presenta, en las distintas regiones de la banda oriental, digamos, nombran 5 diputados que se presentan, pero vienen con algunas instrucciones. Entre las instrucciones que decía, parecido a lo que decía Francia, decía que hay que formar una confederación de provincias autónomas que ninguna tenga autoridad de preponderancia sobre las demás. Y después hay un artículo que creo que es el 19 que dice algo bien concreto, que dice la capital de la confederación debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Claro, ¿qué pasó? En la asamblea del año 13 los directoriales eran los que, digamos, tenían más influencia, entonces con una excusa formal, digamos, le rechazan la incorporación de los diputados que ganan, tienen que volver. Esto sigue produciendo un enfrentamiento, empieza a producir un enfrentamiento entre Artigas y la Junta de Buenos Aires. Artigas no se quería separar de Buenos Aires, pero quería que respeten, digamos, la autonomía de la banda oriental. A raíz de eso y de otras provincias que también empiezan a tener conflictos con Buenos Aires, se forma la Liga de los Pueblos Libres, porque le empiezan
a pedir a Artigas que sean protectores de la provincia, por ejemplo, Entre Ríos. Y se forma la Liga de los Pueblos Libres, que estaba formada por la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Y se gobernaba desde un pueblo que ya no existe más, que se fundó, primero fue como un campamento que se fue haciendo un pequeño poblado, que se llama Purificación, que está ahí al norte de Paysandú, ahí cerca, en un lugar que ahora hay un monumento a Artigas muy grande, se llama la Meseta Artigas, y hay en la casa que se llama el Caserón del Patriarca, creo que le dicen en Uruguay. Y ahí habían formado una población y desde ahí gobernaban esa confederación de pueblos libres. Después en 1815 se reúnen en el Congreso, hacen el Congreso de Arroyo de la China, que es actualmente Concepción del Uruguay, y ahí declaran la independencia de España y de toda potencia extranjera. Con lo resuelto mandan 2 emisarios a Buenos Aires los toma prisioneros y entonces convoca al Congreso de Tucumán. En el Congreso de Tucumán, bueno, se declara la independencia de España el día 9. Después, ante protesta de alguna provincia, se le agrega la cláusula y de toda potencia extranjera. Eso fue el día 19 más tarde. Al Congreso de Tucumán, la provincia de la Liga de los Pueblos Libres no fue, excepto Córdoba, que estuvo en los 2 congresos. Después, en 1817, los portugueses invaden la Bahía Oriental. Entonces Artigas le pide a Buenos Aires que lo ayude a expulsar a los portugueses. Y Buenos Aires no solamente no lo ayuda, sino que tolera, digamos, la invasión portuguesa, porque veía como que le convenía porque lo estaban desplazando a Artigas. Bueno, esto va produciendo un enfrentamiento cada vez mayor entre Artigas y Buenos Aires y termina en la batalla de Cepeda de 1820, de donde las tropas federales, digamos, al mando de Estanislao López y Francisco Ramírez, vencen a las tropas porteñas y hacen un sitio de la ciudad. Se produce ahí el Tratado de Pilar, por el manejo diplomático inteligente, digamos, de los porteños, y llegan a un arreglo. Pero en el Tratado de Pilar lo dejan de lado Artigas, no hablan ni de la desocupación de la Banda Oriental, lo dejan como un problema para más adelante, digamos, ni lo nombran. Esto produce un enfrentamiento entre Artigas y Ramírez, porque se lo reclama, y Ramírez le contesta airadamente y se enfrentan. Se enfrentan y después de varias batallas con distintas alternativas de distinto lado, Artigas termina exiliado en Paraguay. Cuando Artigas hizo la Liga de los Pueblos Libres, ya lo había invitado a Francia a integrar la Confederación. Francia, para mí, no lo aceptó por 2 razones. Una, no quería tener crear más conflictos con Buenos Aires. Estaba aislado, digamos. Por otro lado, desconfiaba un poco a Artigas, porque decía, no, es un hombre de abajo, decía. Se intercambiaron incluso emisarios, cartas, correspondencia y todo, pero no lograron, digamos, que Paraguay formara parte de la Confederación. Entonces Artigas queda, después de enfrentamiento con Ramírez, queda exiliado en Paraguay desde 1820 hasta su muerte en 1850. Ya no tengo más patria, dijo Artigas, y no quiso saber más nada, lo fueron a ver, incluso fue el hijo, quería que vuelva, todo, no quiso saber más nada. Y Artigas decía, yo soy argentino nacido en la Banda Oriental, o sea, él nunca intentó separarse, sino que quería ser parte de las provincias. Ahora, después del exilio de Artigas, se produjo la gesta de los 33 orientales, que eran los orientales que estaban acá en Buenos Aires y financiados un poco por
productores de campo, por ejemplo Rosas, los Anchorena, lo financiaron para que vaya a Uruguay a tratar de expulsar a los portugueses. Cuando llegan para la banda oriental, se empieza a adherir la gente a esa gesta y producen en el año 1825 producen el Congreso se convocan el Congreso de la Florida y se declaran libres de los portugueses, ¿no? De la dominación portuguesa. Yo voy a leer una frase, la voy a leer porque es una pena que se pierdan ciertas palabras de lo que la resolución del Congreso ese, que fue en abril de 1825. Dice: declara írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida a la pérfida de los intrusos poderes de Portugal y de Brasil, que la han tiranizado, hollado y usurpado sus inalienables derechos, y sujetándolo al yugo de un absoluto despotismo desde el año 1817 hasta el presente de 1825. Y por cuanto el pueblo oriental aborrece y detesta hasta el recuerdo de los documentos que comprenden tan nominiosos actos, presumiendo a la provincia oriental la plenitud de sus derechos, libertades y prerrogativas inherentes a los demás pueblos de la tierra, se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador de Brasil y de cualquier otro del universo, y con amplio y pleno poder para darse la forma que en uso y ejercicio de su soberanía estime conveniente. Y más adelante continúa: para resolver y sancionar todas cuanto tienda a la felicidad de ellas, declara que su voto general, constante, solemne y decidido, es y debe ser por la unión de los demás, con las demás provincias argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por lo tanto, ha sancionado y decreta por ley fundamental la siguiente: queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre con el territorio de Sudamérica, por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada en testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer período de la regeneración política de dichas provincias. O sea que ahí se estaba cumpliendo un poco el ideario de Artigas, ¿no? ¿Qué fecha tiene eso? Abril de 1825. Después, a raíz de esto, vino la guerra con Brasil, que los argentinos ganan en Ituzaingó, y Paraguay y Rivadavia con García le regalan todo el que ganaron con las armas se lo regalan, digamos, en los papeles. Con respecto a Rosas, yo iba a aclarar al principio un tema, pero hago un paréntesis, ahora lo digo. Para mí la diferencia que hay entre unitarios y federales no es solamente el gobierno, el gobierno federal son provincias autónomas con una confederación que ahora en cambio el unitario no, es un gobierno central y tiene delegado en las provincias. Pero hay otro hecho, otra parte que lo distingue, que es más filosófico, política, que es que los federales eran los tradicionalistas, los españolistas, los que defendían la patria, el territorio, la religión. Por ejemplo, Rosa decía la Santa Federación y Quiroga decía religión o muerte. En cambio, los unitarios generalmente eran los hombres de las letras, los admiradores de la Revolución Francesa, los hombres de las luces, las logias, eran indiferentes o contrarios a la religión. Entonces esa es la diferencia. Y por lo que vamos a ver, han actuado de esa forma, ¿no? Rosas, el 4
4 de enero de 1831 se firma el Pacto Federal. El Pacto Federal era entre la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, que era un pacto así de autodefensa, digamos, y incluso invitaban a las demás provincias a ir adhiriéndose posteriormente, y le delegaban a Rosas la representación de las relaciones exteriores. Ahora, Rosas siempre actuó, digamos, nunca invadió un territorio de otra provincia, respetó, digamos, a las demás provincias. Lo que lo lograba mediante correspondencia, relaciones, cartas, etc. Pero nunca invadió. Por ejemplo, cuando Oribe se pelea con Rivera, Buenos Aires no le manda un ejército a invasor para pelear contra Rivera, sino que, porque Rivera lo había sacado a Oribe, que era el presidente uruguayo, le manda un ejército auxiliar que estaba al mando de Oribe. Lo mismo cuando fue en 1840, cuando hubo la Liga del Norte, que era Paz, Lavalle y La Madrid, que se levantan contra Rosas. Rosas manda un ejército y lo manda al mando de Oribe, porque no era el ejército de Buenos Aires que invadía otra provincia, sino era el ejército de la Confederación al mando de Oribe, que era uruguayo, a pelear contra la Liga del Norte. En la Revolución de Corrientes, cuando hubo una revolución unitaria en Corrientes, Carlos López lo manda al hijo, Solano López, que en esa época era muy joven, tenía creo que 18 años, lo manda con 10.000 hombres. Y Rosas le ordena a Urquiza: desalójelo, atáquelo y desalójelo, pero no cruce de ninguna manera el río, no pise el territorio paraguayo. En la Confederación, cuando la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana pasó parecido, porque ahí la Confederación Peruano-Boliviana estaba al mando de Santa Cruz, que quiere incorporar las provincias de Jujuy y Salta, estaba en combinación con los unitarios de Montevideo y con Pullen, que era el ministro de López, de Stanislao López. Entonces se produce una guerra entre la Confederación Peruano-Boliviana contra la Argentina y Chile, y gana el bando, digamos, de la Confederación Argentina. Y ahí le proponen a Rosas, los generales que estaban en el ejército en el norte, a través de Pacheco, le ofrecen, dice: esta es la oportunidad para incorporar Bolivia. Y Rosas le dijo: eso nunca va a suceder mientras yo esté en el gobierno. Dice: porque sería aprovecharnos de la desgracia de un país hermano, o de una provincia hermana, y va a crear un rencor que va a durar para siempre. Dice: dejémoslos que se organicen y después los invitamos a que se incorporen a la Confederación. Eso está escrito en una carta que le manda Rosas a Pacheco. Después, bueno, con los anglo-franceses también, porque cuando los anglo-franceses quieren, después de vuelta obligado y todo, quieren llegar a un arreglo con la Confederación Argentina, pretenden llegar a un arreglo por separado con Oribe. Y Rosas le dice: no, Oribe forma parte de la Confederación, así que el trato tiene que ser todo incluido, o sea, nunca lo puede dar. Y después otro hecho notable fue cuando Quiroga va de mediador a las provincias del norte. Tienen una conferencia en la hacienda de Figueroa, acá en Carmen de Areco, con Rosas. Bueno, tiene conferencia en un día, y cuando se va Quiroga, Rosas se queda escribiéndole una carta que se la manda, se la hace alcanzar por un chasque en el camino, y la carta es notable, porque es larga, un documento muy interesante.
Y hay una parte que Rosas le dice, por ejemplo, que las provincias primero deben organizarse y después formar una confederación y dictar una constitución. Dice, porque la constitución no une los pueblos, sino que los mantiene, los representa unidos. Y en otra parte de la carta, dice, la voy a leer, dice: el punto sobre el lugar de la residencia del gobierno suele ser de mucha gravedad y trascendencia por los celos y emulaciones que esto excita en los demás pueblos y la complicación de funciones que sobrevienen en la corte o capital de la República con las autoridades del Estado particular a que ella corresponde. Por estos inconvenientes de tanta gravedad que obligaron a los norteamericanos a fundar la ciudad de Washington, hoy capital de aquella república, que no pertenece a ninguno de los estados confederados. O sea que, fíjense que está coincidiendo plenamente con lo que Ortiga, la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Y yo, para terminar, voy a leer una frase de las muchas que hay, seleccioné algunas nada más para ver la diferencia de pensamiento que yo dije hoy que había entre unitarios y federales. Mitre, en el Día de la Nación, después de 1853, de haber derrotado a Rosas en el Día de la Nación, dice: viene ahora el turno al Paraguay. El Paraguay es la negación de los propósitos de la Alianza de 1851. Se encuentra hoy precisamente por eso unida al gobierno de Montevideo. Porque en Montevideo hay un gobierno federal que lo desplazan y ponen asume Venancio Flores, y ahí forma la triple alianza entre el mitrismo, Flores y el Pedro II, y van contra Paraguay. Por eso Alberti lo llamó, dijo que era la triple alianza de la oligarquía porteña, montevideana y de Río de Janeiro contra las provincias unidas de Río de la Plata. Yo por eso el libro lo llamé, de la Guerra Paraguay, la triple alianza contra los países de Plata, porque no quise que los paraguayos dijeran como nosotros no somos una provincia, somos un país, nosotros un país. Porque en esa época las provincias se lo nombraba países, era el país de Tucumán, el país de Salta, o sea que bueno, pero entre paréntesis, los que fueron a Paraguay eran masones, Mitre, Sarmiento, Paunero, Pedro II, el conde de U, que era el yerno de él, Venancio Flores, todos eran de la masonería. Y en Paraguay justamente estaba prohibida la masonería. Y era un país autónomo que no debía un peso a ningún inglés, ¿no? Ni a nadie, ni a ningún extranjero. El 29 de septiembre de 1888, en un banquete de la masonería que le ofrecen a Mitre y Sarmiento, Mitre, levantando un instrumento masónico, un compás, dice: ¿qué es Sarmiento? Un pobre hombre como yo, un instrumento como este. Dice: ¿qué somos ahora? Sino agentes serviles y pagados a módicos precios de las plazas extranjeras. Eso lo dijo Vicente Fidel López en la Cámara de Diputados en 1873. Y Pelan Thornton Box, en un libro que escribió que se llama Los orígenes de la Triple Alianza, que después fue traducido al castellano, dijo esta frase, dice: los aliados fueron a liberar a los guaraníes de su tirano y abrir de par en par las puertas de la civilización moderna en forma de concesiones, financiación, inversiones extranjeras y otras emanaciones de las bolsas de Berlín, Londres, Nueva York y Buenos Aires. Las bendiciones del laissez-faire reemplazan a los males del paternalismo y, como de costumbre, el campesino se convirtió en peón explotado y sin tierra. Y después, bueno, por su parte, Avellaneda dice lo siguiente: la guerra
más expectable que ha presentado la América del Sur después de su independencia, tendrá en breve su último episodio para ofrecerse al comercio, a la habitación y a la industria de todos los hombres. Y Mitre agrega, cuando nuestros guerreros vuelvan de la guerra paraguaya, cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña, podrá el comercio ver inscrito en las banderas los grandes principios de los apóstoles del libre cambio han proporcionado para mayor alegría y felicidad de los hombres. Por eso yo digo que hubo una línea federal, digamos, la autonomía que lo había logrado Paraguay, Artigas, que también quiso hacer lo mismo, y Rosas, que se opuso, digamos, a la intervención extranjera y a las lobbies. Que después, bueno, se produjo la guerra de la Triple Alianza y la rebelión de López Cordán, que fue sofocada, y donde prácticamente el federalismo quedó, digamos, disminuido. Por eso yo lo llamé, el libro lo llamé Francia, Artigas y Rosas, la línea federal. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Digo, qué oportunidad la Asamblea del año 13 de negociar de la capital, ¿no? Sí. Para decir que si lo rechazan directamente, ¿Artigas se impone o va? No, ellos llevaban instrucciones, bueno, ustedes propongan esto, no sé. Claro, habría que ver negociarlo, ¿no? Claro. Digo yo. Sí. Pero aparentemente hay intenciones de dejarlo al Claro, para mí fue, por eso, a veces cuando hablan de la Asamblea del año 13 como una fecha patria, que incluso, no sé si no lo nombraron feriado, no lo declararon feriado. Sí, no lo declararon, pero se hizo un reconocimiento legislativo de la Asamblea del año 13. No sé si fue por ley, pero me parece que, pero bueno, de todos modos, debería haber hecho un repudio, me parece que es lo que pasó ahí. Lo señalan como... Me parece que fue una tramoya porteña. Perdón, fue así. En 2013, por única vez que se conmemoraban 200 años, ese día fue feriado. Pero no es a repetir. Eso es lo que dice. El primer acto constituyente, según dicen los textos, ¿no? Sí, pero el primer acto destituyente, en realidad fue donde se empezó a disgregar las provincias unidas de La Plata. Sí, lo mismo Buenos Aires, centralista y porteño. Sí, a mí algunos a veces me han echado en cara, dicen, no, vos estás contra los porteños. No, yo no estoy contra él. Yo quiero, no. Estoy en contra de... Y lo mismo, que estoy en contra con ciertas actitudes y decisiones que tomaron en ese momento. y cierta gente, por ejemplo, con la guerra de Paraguay me pasa lo mismo. Vos defendés a Paraguay, no, yo defiendo la verdad. Hay una verdad. Claro, y lamentablemente en la guerra de Paraguay fue un grupo de masonería porteña, los mitristas, que incluso tuvieron todo el interior estuvo en contra, inclusive dentro de Buenos Aires también había gente en contra, como Andrade, Olegario Andrade, Hernández, un montón de gente, Viola, a tal punto que Mitre tuvo que esconder la declaración de guerra paraguaya y esperar a que los paraguayos tomen corriente para que vino a agredir su declaración de guerra, que son mentiras. Una pregunta. Cuando Rosas estaba, digamos, bien asentado el poder y estaba esa buena relación con Oribe, la idea de Oribe, de los militares, era pertenecer la banda oriental o después, bueno, República del Uruguay, de pertenecer a la Confederación Argentina. Bueno, no sé, porque en el 30 ya los uruguayos se habían independizado, habían declarado independencia. Rosas yo creo que siempre tuvo la esperanza de que vuelva a ser parte de la Confederación. Y Gaspar de Francia,
que en realidad estudió en el Colegio Montserrat. En ese momento fue compañero de Castelli. Sí, de Castelli y de varios, no sé si de Sarfield puede ser o no, o Díaz Vélez. Sí, creo que Díaz Vélez también. Sí. Pero ahí fue un movimiento americanista en realidad que después produjo. Ahora yo digo, la incógnita desde el punto de vista de lo que es el gobierno paraguayo es cómo se financió él, de qué manera pudo lograr esa expansión del gobierno y del pueblo paraguayo, es decir, con quién se alió, porque teóricamente estaba solo en América, en Sudamérica. Y yo creo que es muy fácil, con no pedirle dinero a los de fuera, enseguida se levanta. Porque es lo que incluso empezó a hacer trueque Claro. Tenían comercio con Brasil, pasaban por ahí por Misiones, por Corrientes, de forma terrestre. Incluso fabricaban barcos, comerciaban con Europa en sus propios barcos, tenían astilleros ellos, lo único que compraban, pues tenían vapores, incluso usaban el Atlántico, compraban los motores. O por ejemplo, contrataban técnicos ingleses o europeos para que vayan a trabajar a Paraguay, pero no en una empresa extranjera, en una empresa paraguaya. Y mandaban a los chicos, a los estudiantes paraguayos a estudiar a Europa para que después vuelvan a Paraguay. Yo creo que fue una buena... Y además, bueno, tenían muchos productos agropecuarios de cuero, de yerba, de tabaco, de cereales. Claro, y después con López, en realidad, es como que se desintegró un poquito. No, Carlos López... Un poco más negociador, pero menos... Y bueno, menos López tenía relaciones con Uruguay, porque Uruguay, o sea, no tenía muchas relaciones, pero tenía como un pacto de alianza, digamos, porque Uruguay era el que le garantizaba la salida al mar. Lo que hubiese sido la Argentina. Por eso que después lo aislaron. A ver, señor. Sí. Perdón, quería hacer una pregunta. En ese momento que antes de la Triple Alianza, de la guerra, ¿Antes de qué, perdón? de la unión para pelear con Paraguay, faltaba algodón en Manchester. En Estados Unidos había guerra civil, no había algodón. Yo quería saber si es cierto que también se hizo para el único lugar del mundo que había algodón era Paraguay. En ese momento. Sí, había creo que en Egipto también, pero de menor calidad, algo así. ¿No habrá sido la raíz Sí. de la guerra también? Sí, yo creo que tuvo que ver, pero para mí lo más, la causa principal, para mí era que Paraguay era un mal ejemplo para el resto, porque era un país autónomo, no debía un peso, tenía industria. Paraguay, por ejemplo, tenía 460 escuelas, yo no sé si en esa época, que había menos de 1 millón de habitantes, había 460 escuelas. Alberdi, por ejemplo, dice, hablando de las tropas paraguayas, dice, es muy difícil encontrar a alguien que no tenga, dice, todos saben leer, dice, es difícil encontrar a alguien que no tenga un oficio, incluso dos. Y por ejemplo, en la tropa paraguaya llevaban una imprenta e imprimían sus propios diarios, el Cabichú, y el otro día en la Feria del Libro había una reimpresión. El Cabichú, después otro que era el cacique Lambaré, y el otro no me acuerdo, diarios que incluso hasta tenían tiras cómicas y todo, muy buenos son. Y lo llevaban, el ejército lo llevaba en un carro a la rastra, digamos, su imprenta, y incluso cuando no tenían tinta, las fabricaban con frutos silvestres, o sea que yo creo que fue... yo creo que se mantuvo, en cambio acá hemos vivido de empréstito en empréstito. Sí. Tenía la moneda de plata, metal plata, Claro. la moneda, ¿no? Sí, Había mucha plata. y yo no sé si habría plata directamente en Paraguay, pero
Si hay minas de plata, creo que no sé. Parece que no, pero la moneda es de plata, ¿no? Pero acá, por ejemplo, hemos vivido a base de empréstito. En 1825, con el empréstito Bali, pedimos 1 millón de libras esterlinas, llegaron 5.000. El resto se quedaron en el camino. Continúa, Raúl. Ahora continuamos. Y el empréstito Bali, del 1 millón de libras esterlinas, descontaron descontaron las comisiones, los intereses, que ellos quedaron, y 2 años de deuda, y quedaron 565.000. De los 565.000 mandaron 5.000 en monedas y 6.000 en asiento. En giros contra los comerciantes. Transferencia. Y los otros 500 dijeron, si quieren los dejamos en Londres al 6% anual. Y lo cuidamos. No, al 4%, lo habían pedido al 6 y se lo querían dejar al 4%. Es una estafa. Y ha sido una tras de otro, porque para la guerra Paraguay también se empeñaron, para la revolución de López Jordán también, y bueno, todavía seguimos, ¿no? No, es evidente que con una decisión política se transforma el país. Ahí se vio que la actitud de Francia, como de López, llegó e hicieron un país en serio. Un país autónomo, que no dependiera de autónomo y no dependiente, ni una cuestión que se transmite a esta época porque los argentinos, mirando nuestro querido país, se la pasan mirando para el exterior. Y entonces ese es un estigma que tenemos, lamentablemente. Es que yo creo que en realidad lo peor que tenemos, no solamente nosotros, casi todo el mundo, es que no manejan su propia moneda. Claro. Tenía salida al mar Paraguay. Tenía salida al mar Paraguay. Paraguay tenía salida al mar en ese tiempo. ¿O no? No. Bolivia creo que tenía. No, Bolivia sí, no, Paraguay no. Paraguay salía a través del río para un convenio con Uruguay. Igual es a 600 kilómetros de Paranaguá, Asunción, 600 kilómetros. Cortito. Sí. Completando su muy buena disertación y siempre sus conocimientos. No, mala, pero bueno, No, pero es así. No soy un ingeniero. El tema que creo que surge de la guerra de la Triple Alianza también es que la voracidad imperial de imponer un gobierno en Uruguay hace que el gobierno de Paraguay tome como propia la agresión que sufre el Uruguay con la invasión de las tropas que sitian Paysandú. Y el sitio de Paysandú es un sitio contra el Partido Nacional. El Partido Nacional es el partido que siempre estuvo más aliado o blanco a la Argentina, a la Confederación. Aparicio Saravia, 20 o 30 años después, también sostiene más o menos lo mismo. Y hay un punto que también que es que el germen que después toma el Partido Colorado muchos años más tarde, es de que Paraguay no tiene nada contra la Argentina, lo tiene contra Brasil, que ha invadido y está masacrando a Paysandú. Claro, por eso se produce la reacción paraguaya del tema de declarar la guerra, es precisamente por el tema de la invasión brasileña. Y claro, o sea, eso está claro. Yo creo que los que siempre estuvieron en el pensamiento nacional, el Partido Colorado de Paraguay, el Partido Blanco y sectores del pensamiento nacional de Argentina estuvieron unidos. bueno, es que el Partido Blanco está unido, digamos, políticamente, no sé, con los argentinos, pero el Partido Colorado estaba con Mitre. Sí, exacto. Venancio Flores, que era colorado, fue digamos, un mercenario de Mitre para invadir todas las provincias argentinas. Se llamaban el degollador de Cañada de Gómez. Mitre lo ayuda
Venancio Flores, que era colorado, para que lo saque a Berro, que era blanco, que después tuvo Aguirre, ¿no? Y también que lo saca. Entonces forman esa alianza contra Paraguay. Ahora, cuando Brasil invade Uruguay por tierra hacia Montevideo y ataca Paysandú, Mitre dice: yo soy neutral, pero le abastecía armas a la flota brasileña acá en el puerto de Buenos Aires para que ataque Paysandú, y eso los mismos brasileños lo confiesan. Y antes de que invadan Cerro Largo los brasileños, López le había dicho: ojo que, en una nota muy fuerte, ojo que si ustedes atacan Uruguay, yo lo considero casus belli, porque precisamente Uruguay era la garantía de la salida al mar. Incluso el gobierno blanco de Uruguay, cuando sentía presión de los brasileños en ese momento, le pedía a los paraguayos, le mandó emisarios, el cártel, todo, que le manden tropa y un buque para... Y de hecho vino un buque creo que Tacuarí, que se fue a Montevideo. Yo creo que fue todo, por eso fue, incluso Pastor Obligado dijo, cuando hablaba de la invasión de Venancio Flores a la banda oriental, dice: no es una guerra en el extranjero, es la eterna lucha contra la mazorca que ahora se enquistó en Montevideo. Eso lo sacó en el diario. O sea que está bien claro, es la lucha de unitarios contra federales, para mí, que continuó en la guerra de Paraguay. Es la lucha permanente contra la religión católica. Sí, pero bueno. Eso es el fondo, porque cuando las Malvinas no era nada, insignificante, un agregado, vivió sin gobernación desde el 11, de 1811, en que España la entrega, hasta el año 20, que la Argentina pone el primer gobernador, sola. Los ingleses ni les interesaba eso, solo había bucaneros así. Recién, cuando se coloca un gobernador militar y político que ordena las cosas, ahí pone la mano. Acá, cuando todavía Liniers no era virrey, habíamos quedado acéfalos, pero virrey, con Álzaga solucionaba los problemas de Buenos Aires. Y ante la perspectiva de la invasión napoleónica a Lisboa, el regente Juan de Braganza se traslada, ayudado por los ingleses, se traslada a Brasil. Y lo primero que hace acá, estando en Brasil, a través de su ministro de Sousa, manda una carta extensa al Cabildo de Buenos Aires, diciéndole que aceptara la protección portuguesa, pero si no la aceptaban, iban a invadir el Río de la Plata. Y es ahí cuando Liniers le ordena a ellos que invada la provincia del sur, que al final no se concreta por el desembarco inglés sobre el Río de Janeiro para dar protección militar a ellos. Actúan siempre cuando está organizado. Por suerte, gracias a Dios, ¿no? Las cosas fueron cambiando, pero la ambición portuguesa de invadir el Río de la Plata siempre estuvo latente a través de la masonería que proyectaba el dominio inglés. Sí, bueno, por eso yo aclaré. En cuanto a Paraguay, si analizamos la historia y recorremos lo que pasó, ¿quién descubre, quién funda Asunción? ¿Quién funda Asunción? Pedirán. Los españoles. Y Juan de Garay, ¿no? Un adelantado, don Pedro de Mendoza, que primero funda Buenos Aires y después sigue el camino del Argento, el camino de la Plata, sigue y llega allá. Pero ¿quién era don Pedro de Mendoza? Por eso hay que analizar por qué España instaló dos virreinatos, el del Perú y el de la Nueva Granada, y una capitanía, tres capitanías, una de ellas en Chile.
y no instala acá en lo que es la República Argentina. Por falta de oro y plata y esmeralda. Porque don Pedro Mendoza era un empresario que vino acá y la única condición que le imponía al rey era que todo lo que descubriera luciera el nombre del rey y que le diera un diezmo de eso. Por eso Asunción crece como una empresa privada, lo que cuando se da cuenta España de que eso crecían, las empresas privadas crean las capitanías. Y fue así como creamos la capitanía y el virreinato de Perú y de Nueva Granada, y otra capitanía en lo que es actualmente Venezuela. ¿Cuándo crea acá el virreinato? ¿Qué era esto? Acá había gobernadores. ¿Y dónde paraban los gobernadores? Estaba el de Tucumán, que abarcaba las provincias del centro, menos la de Cuyo, porque esas pertenecían a la capitanía de Chile. Y Buenos Aires paraba acá. Asunción era parte. Asunción era una entidad, una empresa. Por eso creció Asunción. Por eso Paraguay creció y llegó a ser lo que realmente fue el líder potencial de América. Entonces eso no servía a la masonería internacional, hay que aplastarlo. Sí, bueno, sí, y es así como llega lo que usted estuvo bien... por eso yo aclaré brevemente la diferencia entre unitario y federal. Pero todo está ligado, porque en última instancia es la permanente lucha contra la acción católica, contra la masonería, se disfraza de mil formas, pero la lucha permanente y que sigue actualmente es la misma.